¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Ver el mundo arder, retirarte pero incendiar la pradera. Parece ser los conceptos por parte de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y de sus asesores cuando están a punto, literalmente ya, de ser derrotados de manera clara y contundente por la reforma judicial, ahora ya ley. Desde un principio decidieron violar cualquier tipo de norma, cualquier tipo de regla, violentar, por supuesto, contextos, antecedentes, incluso su propia historia, sus propios márgenes de maniobra. Con lo declarado hoy por José Ramón Cosío, ex ministro de la Suprema Corte, que no es cualquier personaje, José Ramón Cosío es un hombre que representa a los intereses que asesoran todos los días a Norma Piña, a esos intereses golpistas que desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador han estado ideando, planeando, pensando cómo fastidiar a la llamada Cuarta Transformación, cómo trastocarla, cómo trastabillarla, incluso en algún momento cómo fracturarla. Claudio X González es el rostro de ese presunto liderazgo, pero que en realidad tiene muchos tentáculos, tiene muchas manos de los hombres y mujeres del dinero, quienes no están a gusto, quienes no están contentos, en definitiva, con que haya una persona que no sea de los suyos sentado y ahora sentada en la silla del águila. Lo hemos comentado con ustedes en otras oportunidades. Pueden tener sus concesiones, pueden tener ganancias millonarias y aún así continúan, por supuesto, jugando a la mala, jugando de manera chueca, porque lo que no quieren es perder un ápice de poder. Lo que no quieren es perder el control precisamente de ese México que han venido construyendo a través de los años y que segregó a millones y millones y millones. Ese México que, contrario a lo que estas personas nos han querido vender, está muy, pero muy lejos de ser una respuesta a las necesidades de muchísimas personas. Por eso es que en el 2018 se tomó la determinación de cambiarlo. Por eso es que a partir del 2018 se tomó la determinación de llevar a cabo medidas, ¿no?, que permitieran en muchos sentidos, no contrarrestar a ese falso México democrático, a esa república de la simulación. Hoy ha sido un día en donde, como le platicamos por la tarde, renunciaron oficialmente ya los 8 ministros. Todos y cada uno de ellos con cartas dirigidas al presidente del Senado, a Gerardo Fernández Noroña, unas más extensas que las otras, todos coincidiendo en que su dimisión, que sería efectiva a partir de agosto del 2025, se lleva a cabo porque así está plasmado en las reglas y no porque estén avalando la constitucionalidad de la reforma, lo cual discutirán en los próximos días. En muchas de estas cartas nos encontramos con incongruencias, nos encontramos con discursos banales, nos encontramos con discursos sumamente falaces, con discursos que no soportan la prueba del ácido, que no soportan una revisión al comportamiento de estos ministros y ministras. Por ejemplo, ya lo decíamos por la tarde, cuando Norma Piña te habla de congruencia, pues me recuerda a Gonzalo N. Santos, cuando decía que la moral era un árbol que daba moras. Cuando Gutiérrez Ortiz Mena se atreve a hablar, por supuesto, de seriedad, no de responsabilidad y de entender que el cargo no es para siempre, pues nos viene a la mente las carcajadas que provocó en Harvard burlándose de la reforma judicial y con ello también de las personas que habían avalado su implementación, entre estas millones y millones de mexicanos y mexicanas el pasado 2 de junio. Cuando leemos, por ejemplo, la carta de un González Alcántara, pues te das cuenta que uno es el que escribió esta carta y otro el que presentó un proyecto en el cual minimiza nuevamente la participación del pueblo al considerarlo como un pueblo electoral que no puede tomar la misma determinación que el pueblo mexicano, como si uno no fuera el otro, y que le da una nueva validez al término de sin embargo, ¿no? Porque ya no es solamente hacer una revisión o una reflexión conforme a la ley, sino hacerla basado totalmente en intereses políticos y que nos crean que somos lo suficientemente tontos para creerlo. Y podemos ir más allá, Margarita Ríos Farjat.
¿no? Margarita Ríos Farjat, que habla de donar su dinero a los niños y a las niñas huérfanas y demás, pero ¿cómo creerle a una persona que es capaz de abandonar públicamente, de negar públicamente a su RP, a alguien con quien salió para llevar a cabo, por supuesto, el tema de la reforma judicial a un medio de comunicación y que por obvias razones también era una persona que le ayudaba a promoverse y a promover el tema entre distintos sectores, pagando notas y pagando columnas? ¿Cómo crees en alguien que es capaz de decir que esto no es verdad cuando su RP pues se equivoca subiendo las declaraciones y pláticas en el estado de su cuenta de WhatsApp? Esos son la gran parte de estos ministros, acompañados por un Lainez Potisek, acompañados por Luis María Aguilar, acompañados por un Pérez Dayán, acompañados por un Mario Pardo, quienes no logran en ningún sentido entender el México que les tocó vivir, el México que tienen enfrente, el México que decidieron no escuchar, el México que decidieron ignorar, el México que decidieron denigrar, el México que decidieron ofender, el México que decidieron abandonar desde hace mucho tiempo. Ese México que les reclamó un cambio, ese México que les reclamaba bajarse los salarios y que ellos todo lo limitaban a berrinches del presidente de la República, sin darse cuenta que ese hombre que estaba en la silla del águila era verdaderamente el representante de millones que pensaban igual que él y que consideraban que disminuirse los salarios era una cuestión ética y correcta. La figura de López Obrador no era importante solamente por ser López Obrador, sino por la autenticidad y la empatía, así como la representatividad que de él emanaba hacia el pueblo y del pueblo hacia él. Y eso nunca lo entendieron, nunca quisieron comprenderlo. Pensaron que era un asunto de berrinches, un asunto que se le iba a pasar sin lograr comprender nuevamente hasta dónde iba a llegar precisamente la demanda de una reforma judicial. Si hubieran sido un poco maduros, un poco sensatos, el día 3 de junio, como le hemos dicho, hubieran presentado una iniciativa similar a la que presentó ahora como proyecto González Alcántara, que hubiera abierto una negociación muy rica y muy interesante, que seguramente hubiera derivado en una reforma diferente a la que tenemos, pero manteniendo puntos esenciales como la democratización de la misma. Pero prefirieron ignorar, prefirieron callar, más bien dicho, prefirieron ignorar y prefirieron creer o pensar que los mismos elitistas, que la misma oligarquía y que los mismos intereses que ellos han defendido tan ferozmente los iban a mantener. Y todavía suspiran por eso. Todavía suspiran por eso cuando escuchamos a José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Corte, un hombre que representa como nadie los intereses de Claudio X González, de la llamada Marea Rosa, de todos aquellos que asesoran precisamente a la mediocre Norma Piña, ¿no? Una mediocre siendo asesorado por otro mediocre, como es el señor Claudio X González. Y pues bien, José Ramón Cosío se atreve a hablar de la posibilidad de que la Suprema Corte destituya a la presidenta de la República, destituya a los legisladores. En pocas palabras, que vaya en contra del voto popular, que vaya en contra del voto de la ciudadanía, que vaya en contra de la propia ciudadanía con tal de mantener privilegios, con tal de mantener ventajas y prebendas. De ese nivel de ese nivel es el discurso, la excentricidad y el extremismo por parte de un personaje que algunas voces consideran como alguien sensato, conocedor y pensante, aun y cuando la propia Olga Sánchez Cordero, en su posicionamiento en la Cámara de Diputados, pues dejó más que claro por qué razones no se tiene que revisar la Constitución de nuestro país y por qué la decisión que tomaron en esta ocasión los ministros es más motivada por un interés político y de sobrevivencia de los intereses que representan, que realmente de salvaguardar la Constitución o salvaguardar la democracia de este país. Pero no fue el único episodio que nos hemos topado en los últimos días y en las últimas horas. Alejandro Moreno, por ejemplo, grita desaforado que hay el rumor, ¿no?, de que habrá un traidor entre los 8 ministros, que habrá un desertor y que por lo mismo no podrán echar para abajo la reforma constitucional. Sabemos de buena fuente que hay diferencias al interior de los ministros y no me refiero a Loreta, no me refiero a Lenia o no me refiero a Yasmín. Dentro del bloque de los 8 hay 2 ministros que estarían dispuestos a parar ya absolutamente todo y no llevar al país a una crisis institucional, no a una crisis constitucional, a una crisis institucional como tal,
porque saben perfectamente que actuar, como dice el ministro en retiro Cosío, se los va a cobrar la historia, se los va a cobrar y tendrá una responsabilidad no solamente histórica, sino también penal y también, sin duda alguna, política. Ojalá, como dice el buen Temoris Greco, no se dejen seducir por esto. Y esto me recordó esta excelsa columna de hace unos días de mi querida admirada Vanessa Romero, quien titulaba Los jueces kamikazes y hace una recapitulación desde el 15 de septiembre. Antes de arengar sus últimas vivas y finales mueras, Andrés Manuel López Obrador firmó el destino del Poder Judicial. Con ello inició un proceso inédito para dinamitar las viejas ruinas. Obrador empujó la pluma, pero el decreto lo firmamos todos, dice Vanessa. La reforma judicial, la más enardecedora propuesta de nuestra hoy presidenta, marcó desde el 2 de junio un camino sin retorno, antorchas encendidas para adentrarnos en lo incierto, y tras ello los defenestrados juzgadores recurrieron a la táctica de la tierra quemada, destruir todo lo que pueda ser de utilidad al enemigo al retirarse del territorio. Los jueces no se irán sin que el fuego nos queme por entero. Si caen, lo haremos todos. Desgastarán el amparo hasta que sea un recuerdo y erosionarán la reputación de México mediante acusaciones sin sentido ante autoridades extranjeras y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego, los golpes serán quirúrgicos, embestidas contra casos concretos, y finalmente, cuando nadie mire, traficarán desvergonzadamente por justicia, sentencias al por mayor. Primero vinieron por el amparo, pasando por encima del texto legal, ese que presumen conocer de cabo a rabo, admitieron juicios de amparo, de plano debieron desechar. Autoritarios, quien ejerce con exceso su autoridad o abusa de ella. Luego, por si fuera poco, dictaron suspensiones que habitan entre lo simpático y lo absurdo. ¿No? Ordenase a la presidenta de la República de los Estados Unidos Mexicanos borrar la reforma del Diario Oficial de la Federación y la sanción, la cárcel. Y si no está de acuerdo con la resolución, que la revise otro de los desahuciados. Así fue como los jueces dinamitaron su propia herramienta de trabajo, el recurso judicial mexicano, concebido precisamente para proteger derechos humanos, convertido en ilegal escudo. Fue un acto de suicidio y revelación. Desde hace tiempo, el amparo es refugio de los pocos todo para unos. Ahí tiene usted precisamente una versión con la cual yo coincido plenamente de cómo los ministros de la Suprema Corte de Justicia pues han decidido efectivamente, ¿no? Dinamitar absolutamente todo antes de irse. Y ojalá, de verdad que ojalá tengan un poco de conciencia, ojalá que tengan un poco de dignidad, ojalá que tengan un poco de amor a este país, ojalá que tengan un poco de vergüenza y paren lo que están tratando de hacer ya en este momento. Como les comentábamos en otra ocasión, hay cuatro tipos de golpes de Estado. El golpe militar, que fue muy común, sobre todo, ¿no? En el pasado siglo, a mediados, a partir de los 50, la década de los 70 y demás, que lo padecimos en América Latina, en donde vimos recorrer los vehículos militares, en donde vimos recorrer, por supuesto, a gente detenida de manera brutal por los soldados, en donde vimos a generales asumir el poder a costa precisamente de las libertades y bañando de sangre a los diferentes países. Después comenzó a pulirse, comenzó a eficientarse y nos topamos de repente con los famosos autogolpes, cuando el propio gobierno se da un golpe de Estado para mantenerse en el poder y para seguir adelante violentando todas las reglas. Y después siguieron en la perfección, siguieron por supuesto en la depuración de las formas y descubrimos ese golpe de Estado institucional, que es cuando uno de los poderes, generalmente el Ejecutivo, se pone por encima del resto y usurpa las labores de ambos. En este caso en México es el Poder Judicial el que lo está dictaminando. Y el cuarto, el famoso golpe blando, cuando diversas instancias, tanto privadas como públicas, cuando medios de comunicación comienzan diversos golpeteos, injerencias para generar inestabilidad, para generar mala fama, para generar violencia y a partir de ahí utilizar a la ley como una herramienta política para tratar de destituir a una presidenta o un presidente electo de manera democrática.
Son personajes que a qué les saben cada uno de estos golpes de Estado, a qué les recuerda cada uno de ellos, sobre todo el último. Son personajes, Claudio X González, Salinas Pliego, Alejandro Moreno, Marco Cortés, que ahora está refugiado en España, Norma Piña, Lorenzo Córdoba, todos y cada uno, son personajes que odian la democracia. Son personajes que le faltan el respeto constantemente a la misma. Son personajes que no saben perder y por lo mismo no son demócratas. Un demócrata sabe perder. Te puedes molestar o enojar, pero no intentas, por supuesto, manipular la ley, ni intentas maniobrar de manera contraria a los preceptos básicos de la democracia para supuestamente defenderla. Todos ellos están acostumbrados a la oligarquía, están acostumbrados a ese disfraz de democracia en donde todo se decidía de arriba para abajo. Cuando la democracia real comienza a funcionar con resultados de abajo para arriba, pues resulta que ya no les gusta, resulta que las leyes que ellos mismos emanaron, que ellos mismos escribieron, que ellos mismos desarrollaron, pues ahora jugaron en su contra y por lo tanto ahora ya no valen, por lo tanto ahora son desechables, por lo tanto ahora son tramposas, por lo tanto ahora son autoritarias, por lo tanto ahora son contrarias a cualquier precepto de igualdad. Así o más hipócrita esta oposición sin cabeza, esta oposición sin liderazgo, esta oposición completamente sumida en su furia, en su coraje, en su violencia, en su revancha, en su revanchismo, para ser todavía más exactos. Una oposición que de forma partidista no volverá a ver la luz, por lo menos no con estos liderazgos, no con estos personajes que actualmente están en la palestra. No hay forma que esta gente logre levantar al PAN y mucho menos al PRI, que ya vimos a su líder, un personaje totalmente porril, totalmente agresivo, un personaje que constantemente da la nota, pero por lo que no se debería de hacer. Y por el lado mediático, igual, corifeos que hoy por hoy están más preocupados por inventar, por generar noticias falsas de una manera verdaderamente soez, pero que a la vez se ha venido repitiendo durante mucho tiempo y los tenemos que seguir evidenciando para que la gente sepa quiénes son estas personas y para que sepa cómo funciona en muchas ocasiones este estilo. La noticia falsa se elabora en las mesas de redacción, se difunde de manera masiva, se instala como sentido común a medida que la comentocracia o los falsos intelectuales o predicadores se encargan precisamente de extender ideas sin sustento. Es un sistema regido por la calumnia, regido precisamente por la difamación. Usted lo ve, por ejemplo, con Sergio Sarmiento. Sergio Sarmiento, quien de manera tajante, ¿no?, asegura que el propio Andrés Manuel López Obrador en su momento llevó a cabo este, medidas en donde se exigía la revisión de reformas constitucionales, pero lo que no dice tramposamente el propio Sergio Sarmiento es que esas medidas de López Obrador fueron rechazadas por la propia Suprema Corte de Justicia, quien las consideró que no eran procedentes. Hoy por hoy también ya se da a conocer que la Cámara de Diputados aprobó en lo general la polémica reforma de blindaje constitucional, una reforma que es necesaria. Tristemente hay que decirlo, es necesaria en muchos sentidos por esa actitud del Poder Judicial de incendiarlo todo. Porque aun y cuando han renunciado estos ministros, los tendremos hasta el 2025, tiempo suficiente para que continúen bloqueando, para que continúen obstaculizando, para que continúen desechando cualquier posibilidad de cambio. Por eso esta reforma, por muy polémica que sea, por muy cuestionable que sea, en este momento es importante y es necesaria. Tendrá que desecharse después de un tiempo. Eso definitivamente y lo estaremos recordando, pero por lo pronto en este momento y debido a las acciones del Poder Judicial, no hay de otra forma para defender avances aprobados en el Poder Legislativo. ¿Por qué? Porque los jueces decidieron jugar fuera, fuera de toda regla. Decidieron jugar sin tarjetas amarillas, sin tarjetas rojas y pateando absolutamente a todo lo que esté en la cancha sin esperar ningún tipo de castigo. Como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer que nos acompañen. Déjenos su like, déjenos su punto de vista, déjenos su comentario y nos vemos a ratito a las 21:30. Yo soy Jesús Escobar Tovar y como siempre un gusto, como siempre un verdadero placer para quienes quieren apoyarnos en esta etapa de desmonetización que durará hasta el 20 de enero. Les recuerdo que en esta descripción del video están nuestras cuentas de banco que pasa directo. Gracias, muy, pero muy buenas noches. Nos vemos al ratito.